me voy a punto. Hay escritos que se han presentado. Bueno, es un solo escrito. Número de ingreso 39.015-2025 ha sido presentado por el Ministerio Público. De esto, señor fiscal, ¿de qué trata? Señor juez, en la sesión anterior se había dispuesto con respecto, o bueno, se había realizado algunas observaciones con respecto al hecho 100 en torno a la tipificación de la conducta normativa impuesta contra estos acusados. Es decir, solamente se había consignado un hecho, un presupuesto, que era un párrafo, cuando comprendía dos párrafos. Primer párrafo, segundo párrafo del artículo 400. Entonces, en aras del artículo 349, el numeral 1, literal F, que establece que se debe tipificar y establecer cuantías, hemos observado eso a efectos de corregir este error material. Respecto al imputado John Robert Micha Mancilla, en el hecho 100 y Seminario Arteta. En el hecho 109, Seminario Arteta. Ya fue, bueno, se lo he escuchado, ¿no? Está bien. Esto se va a emplazar también a las partes. Pero háblenme un poco sobre esta situación, porque mucho se escribió aquí. Me dice que son de los acusados John Robert Mincha Mancilla. A ver, señor juez, para explicarle, por favor. Para entenderlo, sí, porque es bastante es esto. Sí, y esto debería estar en su acusación. A ver. Se encuentra en la acusación. A ver. Está bien, pero está bien definida la acusación. ¿Cuál es el sentido de presentar otro escrito? Es aclarando, precisando, mejorando. Correcto. Hemos hecho, efectuando lo estipulado en el artículo 341, en torno a ejercer una subsanación al error vertido y atendido en la audiencia de la sesión anterior, debemos estipular lo siguiente, señor. Señor juez, sobre la cuantía de la pena se tiene el hecho 100 y habiendo verificado por parte de este Ministerio Público, no se había estipulado la cuantificación de la pena con respecto al imputado John Robert Micha Mancilla, puesto que la pena que le correspondía radicaba en un total de 6 años, 10 meses y 15 días. Por error material se había consignado en la acusación 4 años y 7 meses. Ahora, respecto al otro hecho, que es el hecho 102, tráfico de influencias, de igual forma, se había consignado en el marco de imputación respecto al segundo párrafo del artículo 400 contra el imputado Mario Américo Mendoza. Sin embargo, haciéndose el análisis, debía decir primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Lo demás que usted ve es simplemente para equiparar y adecuar con respecto a la modificación o la cuantificación de la pena, habiéndose modificado el tipo penal estipulado en el primer y segundo párrafo. Respecto al otro caso es el hecho 109 Mochilas, que tiene como imputado Fernando Seminario Arteta. De igual forma, se corrigió porque solamente se había consignado el primer párrafo y se adecuaba la conducta con respecto a este agente en dos párrafos, primer párrafo y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Entendiendo eso, que tiene una consecuencia jurídica respecto a la pena, se estipula un nuevo marco de pena con respecto al acusado Fernando Seminario Arteta de 4 años y 7 meses. Habiéndose eso, aplicando la sumatoria de penas, se hace una nueva cuantificación. Es por eso que usted puede observar dentro de las hojas que se le ha presentado una diversidad o una aglomeración de información. Simplemente es adecuando la que ya obra en la acusación. Y esto, señor juez, lo efectuamos por el principio de unidad de imputación porque fue el marco que ya se había estipulado dentro de la disposición 316 que formuló la investigación preparatoria, posteriormente se dio la conclusión y formó parte del requerimiento acusatorio, ¿no? A ver, con esto me ayudan. Uno es de Robert Mincha Mancilla, está en la página 1. El siguiente procesado o acusado. El siguiente acusado forma parte del hecho 102, Román, que es el acusado Mario Américo Mendoza. 1, 2. El siguiente. El otro hecho es el hecho 109, que tiene por nomenclatura Mochilas, y el imputado es Fernando Alejandro Seminario Arteta. Muy bien. ¿Son los únicos? ¿Hay más? Nada más, señor juez.
y los tres agentes que se imputa este hecho es por ilícito de tráfico, ¿no? Hemos hecho esta modificación toda vez que en la sesión anterior vuestra judicatura pudo observar que existía una omisión respecto al primer y segundo párrafo. Bajo esa línea es que hemos revisado el hecho 100, el hecho 102 y el hecho 109 y hemos podido concluir que tendríamos que haber efectuado esa modificación. Está bien. El especialista de audio, por favor, este escrito corre traslado a los abogados. Sí, doctor, ya le corrí traslado los escritos por el grupo de WhatsApp. ¿Algo tienen que manifestar los abogados de estos tres acusados? Señor magistrado, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Defensa del seminario, señor Esperanza Seminario. Quería manifestar en primer término que en la sesión anterior su despacho indicó, si bien era un error quizás en la forma de cómo lo había imputado Fiscalía, esto repercutía en la pena, porque inicialmente le colocaba una pena menor y ahora tiene una pena mayor. Entonces, si es que hay una incidencia respecto a, en todo caso, las consecuencias jurídicas. Entonces nosotros consideramos que, atendiendo que hemos sido con otros lados, este escrito hace unos minutos antes de iniciar la audiencia, que se nos pide evaluar y contrastar con lo de la investigación. Está bien. Vamos a ver, voy a suspender 15 minutos, por favor, y voy a escuchar las partes. ¿Ya? Son las 9:10, 9:25, y vamos a continuar ahí. ¿Ya? Suspendemos esta hora. Sí, puntual. Sí, solo, doctor, precisar que solicitamos que nos den un plazo en el sentido para poder observar si consideramos necesario y poder ser un escrito adicional a nuestro escrito de observaciones a la acusación. Sí. Señor juez, si me permite, defensa de Mario Américo Mendoza Díaz. Doctor, buenos días. Sí. Muy buenos días. En la misma línea de mi colega, señor juez, como la subsanación ha sido por escrito, corresponde, ya se nos ha corrido el traslado, que nosotros también contestemos por escrito y si hubiese alguna observación que hacer, porque varias de nuestras observaciones tienen que ver con lo que ha corregido el señor fiscal. Por eso tengo que revisar si mis observaciones las mantengo o ya las levanto en función de la corrección que ha hecho el señor fiscal. Por eso le pediríamos un plazo para por escrito podernos pronunciar respecto a esta modificación de la acusación que se hace en este punto. Entiendo. ¿Ha podido revisar el tema? El tema no solamente es una cuestión de pena, es un tema de pena, ¿no? Por pena. Es penas y tengo observaciones justo sobre las penas. Está bien. ¿La otra defensa? A ver, tengo una situación. Como no es el primer caso que veo, va a generarse complicaciones. Entiendo perfectamente que el fiscal me ha invocado la regla pertinente porque pues, así lo diseña el Código Procesal Penal. Pero este no son casos simples, son casos que muestran complejidad y más porque hay un número abundante de hechos. Si yo en este momento otorgo un tiempo a las defensas, nada me garantiza que más adelante no se reitere este comportamiento del Ministerio Público y esté así constantemente brindando tiempo a las defensas y convierto este control en un caos, lejos de poder trabajar ordenadamente. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, que el Ministerio Público continúe con la disertación de su escrito, luego escucharé a las defensas y como la situación es que va a haber un momento en que se va a efectuar
la contradicción sobre este particular, va a ser el momento oportuno para poder también atender este escrito. Cuestión que lo atendería en bloque, y si se da el caso, ahí se otorgaría un plazo único a todas las partes para que puedan hacer las observaciones, digamos, después de tratar el control que se va a efectuar en esa oportunidad, con un plazo estándar para todos, uniforme. Y así evito esta forma de trabajo que por la cantidad de hechos e imputados puede generarme complicaciones. Solamente comprender si el juzgado empieza a efectuar esto, significaría de que tendría que tomar nota de cada una de las situaciones que van a aparecer y se hace un caos. No. Su escrito del señor fiscal, dispongo lo siguiente: señor fiscal, usted continúa la oralización de su petición. Muy bien. Luego se va a desarrollar los debates de control, los cuestionamientos, se va a escuchar a los abogados defensores, y en esa misma línea, teniendo en cuenta este escrito, que va sobre una cuestión de fondo, porque es pena, no es una mera rectificación, se va a otorgar un plazo único a las partes en su oportunidad, pero no ahora. Así que continúe con su sustentación. Así que todo eso lo reservamos para ese momento. Vamos, continuamos. Correcto, señor juez. Ya. En la sesión anterior habíamos concluido el hecho 109, vamos a ingresar al hecho 110. Voy a Ya. presentar los diapositivas correspondientes. Bien, muy bien, señor juez. Este hecho, que es el hecho 110, tiene por nomenclatura Marzano, subhecho 4, expediente 3719-2015. Se tiene como hecho imputado tráfico de influencias, primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Este hecho reposa contra el acusado John Robert Micha Mancilla a título de autor y Rubén Nieto Mujica a título de intervención de instigador. Como premisas fácticas, en las circunstancias precedentes, Luis Marzano Bacigalupo y Rubén Nieto Mujica contactaron al juez Raúl Salcedo Rodríguez para obtener favores judiciales. En una reunión entre diciembre del 2017 y enero del 2018, solicitaron la intervención de Walter Ríos Montalvo, para influir en los casos judiciales donde la empresa Fundición Callao se encuentra involucrada. A cambio de eso, Ríos Montalvo solicitó por intermedio de Micha Mancilla y Gianfranco Paredes diversos beneficios económicos. Asimismo, John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez solicitaron por cuenta propia dádivas en beneficio propio. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, señor juez, en marzo del año 2018, John Micha Mancilla coordinó con Rubén Nieto Mujica para agilizar el expediente judicial. Eso ya lo hemos abordado, tengo el apunte. Es hecho 110, subhecho 4, tráfico de influencias. En el caso del guión Robert Micha Mancilla, es el número... está Rubén Micha Mancilla y está Rubén Nieto Mujica. En el primero, Micha Mancilla es autor. El último que he mencionado es instigador. Correcto. Es tráfico de influencias, 5 años y 2 meses, inhabilitación perpetua, 2 años. Sí, habíamos culminado ya, de ambos. Ahí es el marco de premisas fácticas, señor juez, ahí concluimos la sesión anterior. Faltaban los marcos de imputación concreta respecto a estos dos acusados. Avanzamos entonces. Ya, correcto. Tengo los apuntes hasta de la pena. Siguiente, por favor. Bien, como imputación concreta, al acusado John Robert Micha Mancilla se le imputa ser autor del delito de tráfico de influencias por invocar influencias ante Rubén Nieto Mujica para interceder ante el juez del tercer juzgado penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, con la finalidad de elevar a la Fiscalía Superior el expediente 3719-2015 contra Dante Enrique Marzano Navarro e Ítalo Juan Marzano Vera, obteniendo la promesa de un donativo. Se solicita como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y pena multa 472 días multa convertidos en 11.800 soles. Respecto a Rubén Nieto Mujica, se imputa al acusado Rubén Nieto Mujica ser instigador del delito de tráfico de influencias, siendo que el acusado determinó en John Robert Micha Mancilla que gestione una resolución favorable a los intereses de la empresa Fundición Callao, instruyéndole a obtener un donativo para lograr dicha finalidad. Se requiere como pena 5 años y 2 meses de pena privativa de libertad, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal,
y pena multa 472 días multas convertidos en 3.658 soles. El hecho 111, señor juez, tiene por nomenclatura aquilina, asignación anticipada de alimentos, que tiene como tipo penal imputado tráfico de influencias, primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Asimismo, se tiene como imputados en este hecho a los acusados John Robert Micha Mancilla a título de intervención de cómplice y Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de intervención de cómplice. Como premisas fácticas, en las circunstancias precedentes, en marzo del 2018 se inició una demanda de alimentos a favor de Aquilina Yonachiro, por la cual Marcelino Meneses Guaira buscó a Walter Ríos Montalvo para obtener una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos. Con el aval de Walter Ríos Montalvo se contactó con Gianfranco Martín Paredes Sánchez con la finalidad de influir en la jueza a cargo del expediente y así lograr la emisión favorable de dicha medida. Como circunstancia concomitante, Walter Ríos Montalvo, en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, recibió de Marcelino Meneses Guaira la suma de 3.000 soles, 3 sillas. Esto fue aproximadamente el 12 de abril del 2018, lo cual se efectuó a través de John Robert Micha Mancilla y posteriormente Marcelino Meneses dio un almuerzo en el restaurante Don Fernando el 16 de abril del 2018 a la 1:30 a fin de obtener su apoyo a través de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, ante la juez Beatriz Yolanda Sánchez Ramos del Quinto Juzgado de Paz Letrado del Callao, que conocía el expediente número 489-2018, cuaderno de asignación anticipada de alimentos a favor de Lady Guzmán Yonachiro, representada por Aquilina Yonachiro Araujo. Circunstancia posterior, el 28 de marzo del 2018, mediante la resolución número 2 del expediente 489-2018, el Quinto Juzgado de Paz Letrado ordenó a Valentín Guzmán Ligas el pago de 20% de sus ingresos mensuales a favor de Aquilina Yonachiro Araujo en calidad de asignación anticipada de alimentos. Señor, el hecho 111 se divide en dos subhechos. El subhecho A1 es en relación a la autoría de Walter Ríos Montalvo, cuya situación jurídica quedó resuelta dentro de la carpeta 2020-2020 ante la primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que es la que realizó la locución en este momento. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a la pena y la imputación concreta, el acusado se le acusa a John Robert Micha Mancilla ser cómplice del delito de tráfico de influencias por recibir 3.000 soles de Marcelino Meneses Guaira y entregarlos a Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Así facilitó apoyo para influir ante la juez Beatriz Yolanda Sánchez Ramos en el proceso número 489-2018 relacionado con alimentos en perjuicio del Estado. Se requiere como pena contra John Robert Micha Mancilla 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 472 días multas convertidos en 11.800 soles. Respecto, señor juez, al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, se le imputa ser cómplice del delito de tráfico de influencias por interceder ante la juez Beatriz Yolanda Sánchez Ramos a nombre de Walter Ríos Montalvo, quien recibió 3.000 soles y un almuerzo de Marcelino Meneses Guaira, facilitando apoyo en el expediente número 489-2018 de alimentos. Se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 432 días multas convertidos en 24.780 soles. Siguiente, por favor. A ver, un momento, por favor, manténgase, por favor, diapositiva, quiero verificar algo. Mancilla, a ver, un momento. Está bien, 24.780 soles. Ya, okay. Gracias, continuamos. Bien, doctor, señor juez, con respecto al hecho Aquilina 111, asignación anticipada de alimentos, como le expliqué, tiene otro subhecho que se tiene por nomenclatura A.2 en relación
a la autoría de Gianfranco Martín Paredes Sánchez de haber recibido $1.000 en marzo del 2018 para interceder. Pero un momento, lo que hemos visto hace un momento es A1. A.1, señor juez. A1, un momento. ¿Puede regresar, por favor? A.1, que tiene por nombre en relación a la autoría de Walter Ríos, cuya situación jurídica quedó resuelta en la carpeta fiscal 2020-2020. Ya, entonces vamos al A2. Bien, señor juez. Respecto al A2, que es el hecho 111, que tiene por nomenclatura Aquilina, asignación anticipada de alimentos, el A2 tiene por nomenclatura en relación a la autoría de Gianfranco Martín Paredes Sánchez haber recibido $1.000 en marzo del 2018 para interceder a través de John Robert Micha Mancilla y Carla Milagros Vázquez y Aler ante la juez Beatriz Yolanda Sánchez Ramos del Quinto Juzgado de Paz Letrado del Callao, que conocía del expediente 489-2018-60. Se imputa estos hechos a Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de autor, a John Robert Micha Mancilla a título de cómplice y a Carla Milagros Vázquez y Aler a título de cómplice. En relación a las premisas fácticas, en la circunstancia precedente, en marzo del 2018, se inició demanda de alimentos a favor de Aquilina Yonachiro, por lo cual Marcelino Meneses Guaira buscó a Walter Ríos Montalvo para obtener una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos. Con el aval de Walter Ríos Montalvo, se contactó con Gianfranco Martín Paredes Sánchez con la finalidad de influir en la jueza a cargo del expediente y así lograr la emisión favorable de dicha medida. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien en su calidad de asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao, siendo órgano de asesoramiento de la Corte Superior de Justicia del Callao frente al Quinto Juzgado de Paz Letrado del Callao, que era órgano de línea, recibió de Marcelino Meneses Guaira $1.000 en marzo del 2018 a fin de interceder a través de John Robert Micha Mancilla, quien se encargó de hacer seguimiento del trámite del expediente 489-2018, informando a Marcelino Meneses de los avances y concertó la visita de este con la juez Beatriz Yolanda Sánchez Ramos y Carla Milagros Vázquez y Aler, quien en ese momento, administradora del módulo de juzgados de Paz Letrado del Callao, se encargó de coordinar la entrevista de Marcelino Meneses Guaira con la juez Beatriz Yolanda Sánchez Ramos y la notificación de la resolución de la asignación anticipada de alimentos. Como circunstancia posterior, el 28 de marzo del 2018, mediante la resolución número 2 del expediente 489-2018, el Quinto Juzgado de Paz Letrado ordenó a Valentín Guzmán Ligas el pago de 20% de sus ingresos mensuales a favor de Aquilina Yonachiro Araujo en calidad de asignación anticipada de alimentos. Señor juez, en torno a la imputación concreta, recae contra el acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez ser autor del delito de tráfico de influencia por recibir $1.000 de Marcelino Meneses Guaira para interceder ante la juez Beatriz Yolanda Sánchez Ramos en el expediente 489-2018 del Quinto Juzgado de Paz Letrado del Callao, abusando de su calidad de asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses. Pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Pena multa, 472 días multa convertidos en 24.780 soles. Respecto al acusado John Robert Micha Mancilla, se le imputa ser cómplice del delito de tráfico de influencias por hacer seguimiento al expediente 489-2018 y gestionar la visita de Marcelino Meneses Guaira ante la juez Beatriz Yolanda Sánchez Ramos a nombre de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien recibió $1.000 para interceder en el expediente 489-2018 del Quinto Juzgado de Paz Letrado del Callao. Se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 472 días multa convertidos en 11.800 soles. Respecto a la acusada Carla Milagros Vázquez y Aler, se le imputa ser cómplice del delito de tráfico de influencias por coordinar la entrevista de Marcelino Meneses Guaira con la juez y gestionar la notificación de la resolución a nombre de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien recibió $1.000 para interceder en el expediente 489-2018
del Quinto Juzgado de Paz Letrado del Callao. Respecto a la pena, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 472 días multas convertidos en 3.658 soles. Ingresamos al hecho 112, negociación incompatible, que se compone solamente de un hecho. Uy, ya. Vamos, no es incompatible. Sí, hemos concluido los tráficos de influencia, señor juez, e ingresamos ahora a negociación incompatible, que solamente se compone de un hecho, que es el hecho 112. Bien, el hecho 112 tiene por nomenclatura contratación de Milagros Alejandra Díaz Moral. Se imputa este hecho a varios sujetos procesales, que son a Carlos Antonio Parra Pineda, a título de autor, a Henry Antonio Ruiz Lacunza, autor, a Gino Leo Villafuerte Cotrina, autor, a Miguel Ángel Suárez Pipiani, autor, y a Milagros Alejandra Díaz Morales Gómez. Respecto a las premisas fácticas, señor juez, para poder explicar con respecto al tema de los autores, es que hemos utilizado la tesis de la infracción de deber, y bajo esa tesis, y no la de teoría del dominio del hecho, es que no existe la coautoría en los delitos de infracción, y atendiendo la unidad del título de imputación, es que hemos establecido una diversidad de autores. Lo digo en aras de la información que estoy presentando mi caso, ¿no? Bien, señor juez, entonces, como premisa fáctica, en julio del 2017, Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, ordenó la contratación de Milagros Alejandra Díaz Morales. Esta solicitud fue canalizada por Gino Leo Villafuerte Cotrina en su calidad de jefe de imagen institucional área usuario, quien elaboró los términos de referencia con respaldo presupuestario confirmado por el área de planeamiento. La contratación fue autorizada de forma excepcional el día 3 de agosto por Ríos Montalvo. El trámite fue ejecutado por el gerente de Administración Distrital Carlos Parra Pineda y el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas Alberto Coronado Tapia, y finalmente derivado al área de logística, bajo responsabilidad de Miguel Ángel Suárez Pipiani, quien lo delegó a Henry Antonio Ruiz Lacunza para la ejecución de la contratación. Como circunstancia concomitante, entre agosto y noviembre del año 2017, Milagros Díaz Morales fue contratada en la Corte del Callao para el servicio de análisis de información periodística, relaciones públicas y mejoramiento de imagen institucional en la Corte Superior de Justicia del Callao. Seguidamente, en febrero y abril del año 2018, nuevamente fue contratada, a pesar de no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en los términos de referencia, pues siendo solo egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, se emitió a su favor un total de 8 órdenes de servicio. Así, pese a no cumplir con el perfil para el cargo, y a sabiendas de ello, intervinieron en su contratación Carlos Parra Pineda en su calidad de gerente de administración distrital, autorizando el devengado y aprobando los certificados presupuestales para asegurar el pago por el servicio. Así también intervino Gino Leo Villafuerte Cotrina como jefe de imagen institucional área usuaria, elaborando y suscribiendo los términos de referencia para la contratación de Milagros Díaz Morales, así como otorgando la conformidad de los servicios prestados. En dicho proceso de contratación, además intervino Henry Antonio Ruiz Lacunza, apoyo de la Unidad de Administración y Finanzas y Logísticas de la Corte Superior de Justicia del Callao, simulando cotizaciones para acreditar la indagación del mercado, aparentando cursar invitaciones a otros 2 postores, dirigiéndolo a correos mal digitados para asegurar que solo Milagros Díaz Morales respondiera a la invitación. Todo ello bajo el visto bueno de su jefe Miguel Ángel Suárez Pipiani en su calidad de coordinador de logística y control patrimonial, quien también visó las órdenes de servicio emitidas en favor de Díaz Morales y verificó la documentación anexada respecto al perfil de Milagros Díaz Morales. Como circunstancia posterior, con fecha 1 de agosto del 2018, mediante el informe de la Comisión de Trabajo para evaluar la gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fecha 1 de agosto del 2018, determinó irregularidades al contratar personal bajo la modalidad de terceros, entre ellos la contratación de Milagros Díaz Morales, siendo la correspondiente ingresar al servicio mediante concurso público. Siguiente, por favor.
Respecto a la Perdón, imputación ¿podría concreta, retroceder un momento? Me quedé en Henry Antonio, por favor, quiero ver el anterior. Me falta uno, Miguel Ángel Juárez y Tiziani, el otro, Milagros Díaz Alejandra. Un momento, por favor. Milagros Alejandra Díaz Morales. Sí, a título de incómplice. 102. Está bien. Siguiente, por favor. En Pero torno a la el anterior, Alejandra, ¿es cómplice? sí, Sí, título de intervención de cómplice, doctor. es extraneo, se llama, ¿no? Es un extraneo, correcto. Ya, continuamos. Bien. En torno a la imputación concreta recaída contra Carlos Antonio Parra Pineda en su calidad de gerente de administración distrital, se le imputa ser autor del delito de negociación incompatible por interesarse indebidamente de forma directa en la contratación de Milagros Alejandra Díaz Morales en la Corte Superior de Justicia del Callao en el año 2018. Facilitó la contratación a través de Gino Leo Villafuerte Cotrina, jefe de imagen institucional, y autorizó el devengado y aprobó los certificados presupuestales para asegurar el pago por el servicio, pese a que la contratista, Díaz Morales, no cumplía con los requisitos técnicos. La contratación se vinculó a un intercambio de favores con Luis Díaz Asto, asesor de prensa y amigo del presidente de la Corte, Walter Ríos, para acceder a bienes institucionales. Se requiere como pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses, pena inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multa, convertidos en 20.435 soles. Respecto a Gino Leo Villafuerte Cotrina, se imputa a este acusado, en su calidad de jefe del área de imagen institucional, área usuaria, ser autor del delito de negociación incompatible por interesarse indebidamente de forma directa en la contratación de Milagros Alejandra Díaz Morales en el año 2018. Gino Villafuerte elaboró y suscribió los términos de referencia, otorgó conformidades de servicio pese a que la contratista no cumplía con los requisitos técnicos, advirtiéndose direccionamiento en la contratación. Se requiere como pena privativa, 4 años y 7 meses, pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multas convertidos en 1.813.50 soles. Respecto al acusado Henry Antonio Ruiz Lacunza, en su calidad de apoyo en la Unidad de Administración y Finanzas Logística, se le imputa ser autor del delito de negociación incompatible por interesarse indebidamente, de forma directa, en la contratación de Milagros Alejandra Díaz Morales en el año 2018. Henry Ruiz Lacunza simuló cotizaciones y manipuló el proceso de indagación de mercado, coordinando invitaciones aparentes y favoreciendo a la contratista Díaz Morales en el expediente. Asimismo, confeccionó un cuadro comparativo falso para beneficiar a Díaz Morales en el contrato con la Corte Superior de Justicia del Callao. Se requiere como pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses, pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Respecto al acusado, Miguel Ángel Suárez Tipiani, en su calidad, a título de autor, en su calidad de coordinador de logística y control patrimonial, se le imputa el delito de negociación incompatible por interesarse indebidamente, de manera directa, en la contratación de Milagros Alejandra Díaz Morales en el año 2018. Miguel Suárez Tipiane visó las órdenes de servicio emitidas en favor de Díaz Morales y verificó la documentación anexada respecto a su perfil. Se requiere como pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses, pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multas convertidos en 6.201 soles. Respecto a la cómplice, la acusada Milagros Alejandra Díaz Morales, se le imputa a título de intervención de cómplice del delito de negociación incompatible, resultando beneficiada desde agosto del año 2017 hasta julio del año 2018 en un contrato de locación de servicios en la Corte Superior de Justicia del Callao, siendo que, a sabiendas que no cumplía con el perfil requerido, presentó documentación y cotizaciones, suscribió órdenes y servicios
y presentó informes que facilitaron el pago por sus servicios. Se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 6.201 soles. Ahí concluye el ilícito de negociación incompatible con el hecho 112. Ahora ingresamos, señor juez, a otro tipo penal, que es el de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, que se vierte en el hecho 103. Por favor, necesito 5 minutos antes de iniciar con esto, ¿sí? 5 minutos descansamos. Continuamos. Bien, doctor, como hice referencia, este Ministerio Público, en relación al último hecho, ¿puede retroceder, por favor? Se trata del delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, hecho 113. Siguiente, por favor. Se imputa este hecho, bueno, tiene por nomenclatura este hecho, FEMAPOR, subhecho 5, donativos otorgados a Roger Martínez Alegría, especialista legal del Cuarto Juzgado Civil. Se imputa el ilícito penal de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, artículo 396, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal. Esta conducta recae contra Roger Martínez Alegría a título de autor. Como premisa fáctica, en la circunstancia precedente, en el proceso iniciado por FEMAPOR en el año de 1990, el sexto juzgado civil del Callao ordenó en el año 2016 el pago a 2.317 trabajadores. Al no cumplirse, en el año 2017 se requirió nuevamente el compromiso de pago, impugnado por el Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2018, Marcelino Meneses Guaira contactó a Walter Ríos para coordinar gestiones durante el periodo vacacional judicial y asegurar fallos favorables para FEMAPOR. Como circunstancia concomitante, el 7 de febrero del 2018, a las 3 horas aproximadamente, Roger Martínez Alegría, especialista legal del sexto juzgado civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, solicitó a Marcelino Meneses Guaira dinero en uno de los restaurantes ubicados en la cuadra 1 de la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre, frente a la municipalidad de La Perla en el Callao. Dinero que recibió para descargar la resolución número 548 y generar la cédula de notificación de dicha resolución para su diligenciamiento por el CERNOT en el expediente 225.990, demanda de ejecución deducida por la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú, FEMAPOR. Como circunstancias posteriores, en el año del 2022, la Corte Interamericana ordenó al Estado peruano pagar los reintegros pendientes a FEMAPOR y presentar un informe de un año sobre las medidas adoptadas para cumplir la sentencia de 1992. Como imputación concreta, se le imputa al acusado Roger Martínez Alegría ser autor del delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Solicitó a Marcelino Meneses Guaira una suma de dinero en un restaurante para descargar la resolución número 548 y generar las cédulas de notificación para su diligenciamiento en un proceso judicial. Con esta conducta, quebrantó la prohibición del reglamento interno del Poder Judicial que prohíbe recibir dádivas o compensaciones por gestiones propias del cargo, causando así agravio al Estado. Se requiere como pena contra Roger Martínez Alegría, pena privativa de libertad 5 años, 10 meses y 15 días, pena en inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 6.575.40 soles. Señor juez, hemos concluido con respecto a los hechos. Vamos a ingresar al aspecto de la sumatoria de penas, atendiendo dos circunstancias. Primero, que el desarrollo de la tesis incriminatoria que obra en la acusación fiscal parte de que los delitos contra la administración pública
como son el peculado, el cohecho activo específico, el tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico, en primera línea se habrían efectuado dentro del delito continuado estipulado en el artículo 49 del Código Penal, ¿no? Entendiendo de que se habría cumplido las perspectivas tanto de la teoría objetiva como subjetiva en cuanto a la identificación de la conducta, la identificación de los agentes. Por esa perspectiva, el Ministerio Público, en primera línea, efectúa el delito continuado. Ahora, respecto a la sumatoria de penas, se cumple lo dispuesto en el artículo 50 del Código Penal, atendiendo a que esta fiscalía trabaja el marco de penas con respecto al tipo penal, al delito o la pena más grave dentro de su marco de evaluación dentro del doble de la pena, por lo cual hemos efectuado la sumatoria hasta el máximo que establece los 35 años. A efectos de eso, voy a realizar la oralización con respecto a cada imputado, efectuando los marcos de la sumatoria de pena conforme al artículo 50 del Código Penal. Bien, respecto a Mario Américo Mendoza, respecto al delito de organización criminal, en primera línea se tiene como pena privativa de libertad que requiere este Ministerio Público 10 años y 15 días, pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 234 días multas convertidos en 1.813.50 soles. Ahora, respecto al ilícito de tráfico de influencias, se requiere como pena privativa 5 años y 2 meses, pena de inhabilitación perpetua, conforme el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y de pena multa 472 días multa, convertidos en 3.658 soles. La sumatoria efectuada respecto al imputado Mario Américo Mendoza Díaz tiene una totalidad de 15 años, 2 meses y 15 días de pena privativa de libertad. Inhabilitación perpetua conforme el inciso 2 del artículo 36 y una pena multa de 700 días multas convertidos en 5.431.50 soles. Respecto al acusado, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, en torno al delito de organización criminal, este Ministerio Público requiere 17 años, 2 meses y 8 días, inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, y pena multa 234 días multas convertidos en 12.285 soles. En torno al delito de cohecho activo genérico, 6 años, 10 meses y 15 días, se requiere una pena de inhabilitación perpetua conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, convertidos en 472 días multas, 24.780 soles. En torno al delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial, 6 años, 10 meses y 15 días. Respecto al delito de cohecho pasivo propio, primer párrafo, 5 años, 10 meses y 15 días. Inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multas convertidos en 12.285 soles. Respecto al delito de cohecho pasivo propio, segundo párrafo, se requiere como pena 6 años, 7 meses de pena privativa de libertad, pena en inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y 432 días multas convertidos en 24.780 soles. Respecto al delito de peculado, 5 años y 2 meses. Inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 234 días multa, convertidos en 12.285 soles. Respecto al delito de tráfico de influencias, 5 años y 2 meses, inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 432 días multas convertidos en 24.780 soles. Cohecho pasivo impropio, 4 años y 7 meses, inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 234 días multas convertidos en 12.285 soles. Respecto a la pena concreta final tras la sumatoria en concurso real en torno al artículo 50 del Código Penal contra Gianfranco Martín Paredes Sánchez, este Ministerio Público solicita 34 años, 4 meses y 16 días de pena privativa de libertad. Pena y habilitación perpetua conforme inciso 2 del artículo 36 y 2.824 días multas convertidos en 148.260 soles. Respecto, señor juez, al imputado John Robert Micha Mancilla,
Contra este acusado por el delito de organización criminal se requiere pena privativa de libertad 17 años y 2 meses y 8 días. Pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días de inhabilitación conforme el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Y pena multa 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Respecto al delito de tráfico de influencias, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses. Pena de inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 472 días multas convertidos en 11.800 soles. Y respecto al delito de peculado, 5 años y 2 meses, inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 234 días multa, convertidos en 5.850 soles. Respecto al delito de cohecho pasivo propio, se requiere como pena privativa de libertad 6 años y 7 meses, inhabilitación perpetua conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 472 días multa respecto a la pena multa, convertido en 11.800 soles. Respecto al delito de cohecho activo genérico, como pena privativa de libertad, 6 años y 10 meses y 15 días. Pena de inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 432 días multas convertidos en 11.800 soles. Se requiere como pena concreta final transhumatoria en el concurso real en torno al artículo 50 contra John Robert Micha Mancilla, 34 años, 4 meses y 16 días de pena privativa de libertad. Inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 1.884 días multas convertidos en 47.100 soles. Señor juez, respecto al acusado Carlos Antonio Parra Pineda, en torno al delito de organización criminal, se requiere como pena privativa de libertad 17 años, 2 meses y 8 días. Pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multas convertidos en 20.475 soles. En torno al delito de peculado, 5 años y 2 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 234 días multa, convertidos en 20.475 soles. Respecto al delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial, 6 años, 10 meses y 15 días. Respecto al delito de negociación incompatible, 4 años y 7 meses. Inhabilitación perpetua, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 234 días multas convertidos en 20.475 soles. Se requiere como pena concreta final para el acusado Carlos Antonio Parra Pineda en concurso real 33 años, 9 meses y 23 días de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 702 días multa, convertidos en 61.425 soles. Respecto al acusado Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga, en torno al delito de organización criminal, se requiere como pena privativa de libertad 17 años, 2 meses y 8 días. Pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multas convertidos en 7.995 soles. Respecto al delito de peculado, 5 años y 2 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multas convertidos en 7.995 soles. Por tal, señor juez, respecto a la pena concreta final, transhumatoria en concurso real para el acusado Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga, el Ministerio Público requiere como pena privativa de libertad 22 años, 4 meses y 8 días de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 468 días multas convertidos en 15.990 soles. Respecto a la acusada Verónica Esther Rojas Aguirre, en relación al delito de organización criminal, este Ministerio Público requiere como pena privativa de libertad 17 años, 2 meses y 8 días. Pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 234 días multas, convertidos en 13.649.22 soles. En relación al delito de peculado, 5 años y 2 meses
de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 234 días multas convertidos en 13.649.22 soles. Como pena concreta final, tras sumatoria en el concurso real contra la acusada Verónica Esther Rojas Aguirre, este Ministerio Público requiere 22 años, 4 meses y 8 días de pena privativa de libertad, pena inhabilitación perpetua, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y 468 días multas convertidos en 27.298.44 soles. En relación al acusado Jacinto César Salinas Ledón, en torno al delito de organización criminal, se requiere como pena privativa de libertad 10 años y 15 días, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Respecto al delito de tráfico de influencias, este Ministerio Público requiere 4 años y 7 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Respecto al delito de cohecho activo específico, 5 años, 10 meses y 15 días, inhabilitación perpetua conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 472 días multa convertidos en 11.800 soles. Respecto al delito de cohecho pasivo específico, 8 años, 7 meses y 15 días, inhabilitación perpetua, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Como pena concreta final, tras sumatoria en concurso real dispuesta en el artículo 50, contra el acusado Jacinto César Salinas Ledón, este Ministerio Público requiere 20 años y 1 mes de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 468 días multas convertidos en 29.350 soles. En relación al acusado Marcelino Meneses Guaira, en torno al delito de organización criminal, como pena privativa de libertad se requiere 10 años y 15 días. En torno a la pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días. Inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Y respecto a la pena de multa, 234 días multas convertidos en 1.813 soles. En relación al delito de cohecho activo genérico, como pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses. Inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 472 días multas convertidos en 3.658 soles. Respecto al delito de cohecho activo específico, como pena privativa de libertad, 5 años, 10 meses y 15 días, inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y 472 días multas convertidos en 3.658 soles. Como pena concreta final tras sumatoria en concurso real, conforme al artículo 50, contra el acusado Marcelino Meneses Guaira, este Ministerio Público requiere como pena privativa de libertad 20 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 1.178 días multas convertidos en 9.129 soles. Respecto al acusado Roger Martínez Alegría, respecto al delito de organización criminal, se requiere como pena privativa de libertad 17 años, 2 meses y 8 días. Como pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Y respecto a la pena multa, 234 días multa convertidos en 6.575.40 soles. Respecto al delito de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, se requiere 5 años, 10 meses y 15 días de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multa, convertidos en 6.575.40 soles. Como pena concreta final tras sumatoria en concurso real contra el acusado Roger Martínez Alegría, este Ministerio Público requiere 18 años y 23 días de pena privativa de libertad, inhabilitación perpetua, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 468 días multas convertidos en 13.150.80 soles. En relación al acusado Fernando Alejandro Seminario Arteta,
Por el delito de cohecho activo genérico, este Ministerio Público requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y pena multa 468 días multas convertidos en 31.196.88 soles. En relación al delito de tráfico de influencias, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses. Inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 472 días multas convertidos en 31.463.52 soles. Como pena concreta final tras sumatoria en concurso real contra el acusado Fernando Alejandro Seminario Arteta, este Ministerio Público requiere 9 años y 2 meses de pena privativa de libertad. Inhabilitación 6 años, 6 meses y 16 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 940 días multas convertidos en 62.660.40 soles. Respecto al acusado Rubén Nieto Mujica, en torno al delito de cohecho activo genérico, este Ministerio Público requiere 4 años y 7 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 472 días multas convertidos en 3.658 soles. En torno al delito de tráfico de influencias, pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 472 días multa convertidos en 3.658 soles. Como pena concreta final tras sumatoria en concurso real, contra el acusado Rubén Nieto Mujica, este Ministerio Público requiere 9 años y 9 meses de pena privativa de libertad, pena en inhabilitación 6 años, 6 meses y 16 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 944 días multa convertidos en 7.316 soles. Respecto a el acusado Pablo Saúl Morales Vázquez, en torno al delito de organización criminal, 17 años y 2 meses y 8 días, pena en inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 15.300 soles. Respecto al acusado Miguel Ángel Torres Reina, por el delito de organización criminal, este Ministerio Público requiere 17 años, 2 meses y 8 días de pena privativa de libertad, pena en inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y 234 días multas convertidos en 21.450 soles. Respecto al acusado Víctor Maximiliano León Montenegro por el delito de organización criminal, este Ministerio Público requiere como pena privativa de libertad 10 años y 15 días, pena en inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multas convertidos en 4.680 soles. Respecto al acusado Pavel Frank Rosas Pino por el delito de organización criminal, este Ministerio Público requiere 17 años, 2 meses y 8 días de pena privativa de libertad, pena en inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y 234 días multa convertidos en 1.813.50 soles. Respecto al acusado Alejandro Faustino Pantoja Hidalgo, por el delito de peculado, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 1.813.50 soles. Respecto a la acusada Ángela Adriana Espinosa Tripul por el delito de peculado, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena en inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 7.195 soles. En relación a Carlos Alberto Coronado Tapia, por el delito de peculado, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, 3 años, 3 meses y 8 días, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y 234 días multas convertidos en 17.555 soles. Respecto al acusado Carlos Alberto Zúñiga Capuñay,
Por el delito de cohecho activo genérico, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Respecto a la pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 472 días multas convertidos en 39.331.76 dólares americanos. En torno a la acusada Claudia Aurora Valdivia Rebolledo, por el delito de tráfico de influencias, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 1.656.72 soles. Respecto al acusado David Cuoman Saavedra, por el delito de cohecho activo genérico, este Ministerio Público requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 472 días multas convertidos en 98.331.76 soles. Respecto a la acusada Erika Magali Yáñez Quevedo, por el delito de tráfico de influencias, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 7.800 soles. Respecto a la acusada Fiorella Giovanna Rojas Vargas, por el delito de peculado, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses. Pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 7.195.50 soles. Respecto al acusado Gino Leo Villafuerte Cotrina, por el delito de negociación incompatible, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Y respecto a la pena multa, 234 días multas convertidos en 1.813.50 soles. Respecto al acusado Henry Antonio Ruiz Lacunza, por el delito de negociación incompatible, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 5.850 soles. Respecto al acusado Jorge Hidalgo Granados, por el delito de peculado, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, 3 años, 3 meses y 8 días como pena de inhabilitación, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 234 días multas convertidos en 1.813.50. Respecto al acusado José Luis Cabaza Roncaya, por el delito de tráfico de influencias, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses. Pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Pena multa 432 días multas convertidos en 19.663.52 soles. Respecto a la acusada Carla Milagros Vázquez y Aler, por el delito de tráfico de influencias, se requiere 5 años y 2 meses de pena privativa de libertad. Respecto a la pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Pena multa 472 días multa convertidos en 3.658 soles. Respecto a la acusada Katia Maritza Zavala Duranto, por el delito de tráfico de influencias, se requiere 4 años y 7 meses de pena privativa de libertad, 3 años y 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, de pena de inhabilitación. Y respecto a la pena multa, 234 días multa convertidos en 1.656.72 soles. En relación al acusado Luis Alberto Pedro Marzano Basigalupo, por el delito de cohecho activo genérico, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Como pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 472 días multas convertidos en 3.658 soles. En relación a la acusada Madillet Milenka Enríquez Carrasco, por el delito de peculado, como pena privativa de libertad se requiere 5 años y 2 meses.
En relación a la pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Pena multa, 234 días multas convertidos en 6.318 soles. En relación a la acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causo, por el delito de peculado se requiere 5 años, 2 meses de pena privativa de libertad. Respecto a la pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multas convertidos en 6.238.44 soles. Respecto a la acusada Marta Esperanza Cifuentes Siches, por el delito de peculado se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses. Pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y 234 días multa, convertidos en 1.813.50 soles. Respecto a la acusada Mayra Clara Calle Peña, por el delito de peculado, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses. Pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, 234 días multas convertidos en 1.813.50 soles. Respecto al acusado Miguel Ángel Miranda Mendoza, por el delito de cohecho activo genérico, se requiere como pena privativa de libertad 3 años y 7 meses, pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 472 días multas convertidos en 3.658 soles. Respecto a la acusada Milagros Alejandra Díaz Morales, por el delito de negociación incompatible, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 6.201 soles. Respecto a la al acusado Miguel Ángel Suárez Tipiani, por el delito de negociación incompatible, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 6.201 soles. Respecto a la acusada Mirta Chapoñán Tamayo, por el delito de peculado, se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 234 días multas convertidos en 7.195.50 soles. Respecto a la acusada Mirta Magali Príncipe Córdoba, por el delito de tráfico de influencias, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses, pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 234 días multa convertidos en 1.656.72 soles. Respecto a la acusada Natalia Campomanes Alonso, por el delito de peculado, se requiere pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 234 días multas convertidos en 7.195.50 soles. Respecto a la acusada Pierina Ugaz Solís, por el delito de peculado, se requiere pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena de inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 234 días multas convertidos en 1.813.50 soles. Respecto a la acusada Pilar Andrea Pajuelo Ávila, por el delito de tráfico de influencias, se requiere 4 años y 7 meses de pena privativa de libertad, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal respecto a la pena de inhabilitación. Y respecto a la pena de multa, 234 días multas convertidos en 2.925 soles. Respecto a la acusada Telma Victoria Rebolledo Hunter, en relación al delito de tráfico de influencias, este Ministerio Público requiere 4 años y 7 meses de pena privativa de libertad. Pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Pena multa, 234 días multa, convertidos en 1.656.72 soles. En relación al acusado Víctor Alberto Angobaldo Ávila, por el delito de tráfico de influencias, este Ministerio Público requiere 4 años y 7 meses, pena de inhabilitación, de pena privativa de libertad,
Pena en habilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Pena multa, 234 días multas convertidos en 7.799.22 soles. En relación a la acusada Yolanda Hortensia Zelaya Rivera, por el delito de tráfico de influencias, este Ministerio Público requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Respecto a la pena de inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Pena multa, 234 días multas convertidos en 1.170 soles. En relación al acusado David Arturo Zapana Munarriz por el delito de cohecho activo genérico, se requiere como pena privativa de libertad 4 años y 7 meses. Pena en habilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal. Pena multa, 468 días multas convertidos en 3.300.40 soles. Señor juez, he concluido mi alocución en relación a las penas para cada imputado respecto al delito de organización criminal como para los delitos fin. Está bien. Tengo agendado audiencia a partir de las 11:30. Un momento, por favor. Por favor, apuntas ahí al especialista de audio. Sí, doctor. Sí, por favor, apúntalo. Un momento, por favor. Sí, sí. Es el expediente 29-2018-31, seguido contra López Aliaga Cazorla Rafael. Bueno, y como se viene reprogramando, no puedo prorrogar más sus debates y resolución el día de hoy. Es por eso que ponemos fin al desarrollo de esta sesión de audiencia, habiendo concluido con la exposición del Ministerio Público de su requerimiento acusatorio. En la próxima sesión escucharé a cada uno de los abogados defensores en su orden para que puedan cuestionar esta acusación dentro de los espacios que se han habilitado oportunamente cuando han presentado sus respectivos escritos. Muy bien. Sí, levantó la mano. Lo escucho, señor fiscal. Señor juez, sí, atendiendo de que existe actor civil constituido y es titular del objeto civil, correspondería, ¿no?, a la parte civil, la Procuraduría hacer la pretensión civil correspondiente. Eso es un primer punto. El segundo punto, señor juez, para poder entender, puesto que al inicio de la sesión usted estableció una pauta con respecto al tratamiento de las observaciones formales, quisiera saber cuál va a ser el orden del trabajo de las observaciones formales. ¿Esta se va a efectuar por imputado, por el orden que se ha estipulado en el requerimiento acusatorio? ¿Cómo va a ser la metodología de trabajo, la pauta que usted va a establecer en torno a las observaciones formales que han presentado los sujetos procesales? Perdón, no llegué a entender la primera parte. Me dijo por imputado y qué más dijo por imputado, por el orden que en el requerimiento se haya presentado por esta fiscalía, o es por el delito que forma parte de la imputación que tenemos. No, va a ser por imputado. Va a ser por imputado. Cada uno de los imputados se ha habilitado en un plazo del artículo 350, posiblemente ampliado por la magnitud del caso, para cuestionar aspectos de forma. Estamos en un control formal. Entonces, el debate se va a efectuar una vez que ellos hayan expuesto los aspectos que consideran cuestionables de su acusación. Evidentemente, usted va a tener la oportunidad para poder rebatirlos en una réplica y dúplica. De lo que se discuta, en el acto se resuelve. Manifestaré si es que corresponde acoger esa observación o no. Y finalmente, así voy a efectuarlo por cada uno de los abogados que tienen la representación de cada uno de estos imputados, hasta finalmente efectuar un consolidado. En ese consolidado se va a determinar, de ser el caso, si se devuelve la acusación, qué aspectos tienen que debatirse ante la observación que usted esté obligado a hacer por mandato judicial. Es decir, si plantearan un ejemplo o una situación hipotética, no sé, se cogería 20 observaciones, el debate en la próxima sesión, culminado todo esto, por supuesto, solo serían de esas 20. Si aún hubiera algunos supuestos adicionales
que corregir, se evaluará esa posibilidad. Entiendo que hay un acuerdo plenario que regula esta situación, que hace una mención como ante situaciones excepcionales, respuestas excepcionales. No obstante, el control tiene que efectuarse también en esa garantía de igualdad con la contraparte. Esa es la metodología. Es decir, no voy a desarrollar esa metodología que hacía el doctor Zúñiga, y quiero tenerlo como ejemplo, y que por cada error voy a estar devolviendo. Este no es el sentido, me parece, de la ley, y en ningún momento lo he desarrollado de ese modo. Es todas las observaciones que se discuten, se resuelven en el acto y se efectúa un consolidado. De ese consolidado se devuelve. Usted corrige, debate. Si son 2, 3 aspectos, así que conforme va quedando, eso es hasta resolver. ¿Ya? Lo que quería era cortar, entiendo, doctor Ronnie Yaxar, que tiene que también sustentar, pero quiero prepararme para la otra audiencia. Tengo que resolverlo en el momento porque es una prórroga que ya no puede prolongarse más. O sea, ya está trabajando el plazo típico del Ministerio Público. Sí, lo escucho. Doctor Chávez, señor juez, disculpe. Ya habiendo entendido la pauta que usted establece y que también ya ha sido señalada por el propio Acuerdo Plenario 3/2023, mi otro punto es, ¿cómo vamos a hacer en relación al trabajo en torno al imputado? Va a ser por el orden de requerimiento acusatorio, ¿no? Tenemos alrededor de 46 imputados, entonces va a ser el orden que se ha presentado en la acusación. Sí, tal vez sería lo más adecuado manejar en este mismo orden. No quiero alterar, sí, gracias, déjalo mismo. No quiero alterar en absoluto la organización que el mismo Ministerio Público ha desarrollado y quiero cogerme esa misma organización para escuchar los cuestionamientos. Ahora, si las partes no han cuestionado de oficio, evidentemente vamos a continuar con aquellos que sí se habilitaron con ese cuestionamiento. Doctor Ronnie, le pediría por favor que se prepare y de modo en síntesis. ¿Cuánto irá a demorarse que sustente en este momento el tema de la reparación civil? ¿Tiene un aproximado? Buenos días, señor magistrado. Por parte de la Procuraduría Anticorrupción. Más o menos tenemos un aproximado de 2 horas y media, señor magistrado. Es bastante, tiene que resumirlo. Tiene que resumirlo. ¿Ya? Hagamos algo. La información que todos tenemos a la mano ya está por escrito. Solamente es la organización, son puntos principales. ¿Ya? Y si hubiera un tema de discusión en cuestionamiento o la oposición que tengan las partes, pueden extenderse porque entiendo que sí hay un debate pertinente sobre la materia. No obstante, le ruego que en todo caso este tiempo que sirve como para poder cortar la audiencia, ustedes lo puedan efectuar una síntesis de su ponencia. Les rogaría, no hay otro modo de avanzar, sino si no, el control de acusación va a ser más largo que el juzgamiento. ¿Ya? Por favor, hasta aquí voy a poner un cese. Tengo otro tema que atender con urgencia y como indiqué ya se ha venido reprogramando. El especialista de audio consigna, por favor, ese número de expediente. Tiene una connotación de casos en emblemática por determinarse los pasos Panama Papers. Así es que buenos días con todos. Hasta la siguiente sesión. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Gracias.